Listo. Muy bien, tomen su lugar, iglesia. Gracias a Dios que nos permite disfrutar de este tiempo maravilloso. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Siempre tenemos cosas por las cuales estar agradecidos a Dios, ¿verdad? Y Dios es bueno, siempre tiene cosas haciendo en nuestra vida, en el área de la familia, en el área del trabajo seguramente, en el área de la salud, de las finanzas, pero siempre hay motivos para dar gracias a Dios. Yo solo quiero decir esta mañana que agradezco a Dios que estoy aquí, es por la gracia de Dios. Estoy aquí es por la fidelidad de Dios y porque Él es bueno y no se ha cansado de mí todavía, creo que de ustedes tampoco. Entonces Dios es un Dios fiel y paciente. Vamos a seguir adelante y disfrutar de la gracia del Señor. Bueno, hay problemas que a veces vienen a nuestra vida, ataques a nuestro cuerpo, pero más es Dios, más es su palabra, más es la obra de Jesucristo. Entonces cualquier cosa que nos pueda pasar en términos naturales, tenemos algo poderoso con que contrarrestar. Y es la palabra, es la obra de Cristo, es el nombre de Jesús. Y ahí está nuestra victoria. Amén, iglesia. Pueden decir como yo, soy victorioso, tengo la victoria en Cristo Jesús en todas las áreas de mi vida. Y estoy agradecido porque de toda situación Dios encamina todo para bien. Dios encamina todo para bien. Amén. Amén. Y ese es el título de nuestra enseñanza. Dios encamina todo para bien. Amén. Sí, porque el Señor saca provecho de todas las cosas. Lo que a nosotros nos puede parecer en un momento algo tremendamente difícil y ¿por qué me está pasando? Pero el Señor está obrando, trabajando y alistando todo de tal manera que sea provechosa esa situación para nosotros, aunque no la entendamos así en ese momento. Pero pues la palabra dice que Dios encamina, que Dios hace todo, que Dios está trabajando para que todo opere en favor de nosotros. Y esto habla de situaciones también difíciles, de momentos que a veces uno no está pensando que vendrían o que tendríamos que pasar por ellos. Pero gracias a Dios que Él encamina todo para bien. Estamos en este planetita maravilloso llamado Tierra, ¿verdad? Dios nos ha puesto aquí. Dios al crear el universo ya tenía en su mente sabia un lugar llamado Tierra y un lugar donde Él iba a poner a la corona de su creación, al hombre. Hizo un universo maravilloso, en la Tierra puso muchas cosas excelentes, su creación y todo, de animales, de plantas y todo, pero lo máximo hecho a su imagen y semejanza ha sido el hombre, y por eso somos llamados la corona de la creación de nuestro Dios. Pero mientras estamos aquí en la tierra, en el transcurso de esta vida, pues pasan cosas buenas y gloria a Dios por ellas. También algunas cositas por ahí entre regulares y obviamente hay cosas malas que también llegan a nuestra vida, no creemos por ellas, no las llamamos, pero se presentan. Entonces, cuando se presentan este tipo de situaciones, muchas veces estamos formulándonos preguntas, ¿no? Y hay una pregunta que creo que todos nos hemos hecho en algún momento ante una situación difícil. ¿Por qué, Señor? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Si no se han hecho, pues hágansela ahora. ¿Por qué, Señor? Si yo te sirvo, si voy a la iglesia, si soy servidor tuyo, si hago todo lo que necesariamente sé que tengo que hacer, ¿por qué, Señor, me pasa tal o cual cosa? ¿Por qué están pasando cosas que tienen que ver con sufrimiento, con algo que no queremos que acontezca en nuestra vida? Y si miramos al mundo, en el mundo la gente siempre está hablando de por qué Dios permite tal o cual cosa. Bueno, la gente acepta la existencia de Dios mayormente, pero también con su implicancia, con sus preguntas, ¿por qué los niños enfermos? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué Dios permite el mal? Y entonces tenemos que ir a la palabra de Dios para ver la fuente de todo ese asunto. En el ámbito cristiano, por cierto, también, como digo, hay personas que, siendo hijos de Dios, acepten y crean que Dios es bondadoso, amoroso y todopoderoso, pero a la vez también preguntan, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué Dios no usa su poder para solucionar los problemas y que todo se arregle así de rápido?
Si Dios es omnipotente y también es bueno. Esta pregunta se hace aún mucho más específica, como les dije hace un ratito, cuando enfrentamos dificultades. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Habré hecho algo como para merecer esta situación que estoy enfrentando? Entonces vamos a ir a la palabra y vamos a ver que en primer lugar hay muchísima evidencia bíblica acerca del origen del mal y del sufrimiento. Hay que saber de dónde viene el mal para no estar culpando a Dios de las cosas. Hace años atrás yo tuve la oportunidad, quizá muchos de ustedes también, de leer un librito del hermano Kenneth Hagin que dice no culpe a Dios. Es que a veces la gente anda culpando a Dios de cosas que Dios no hace. Inclusive al diablo también se le culpa de cosas que el diablo no hace. Y tenemos que mirar a nosotros mismos, de que nos equivocamos y a veces nosotros mismos producimos ese tipo de cosas. Pero es necesario ver que nuestro Dios, bajo la evidencia bíblica, Él no es el originador del sufrimiento ni de la maldad, sino que más bien dentro de esas situaciones Dios nos capacita para poder ganar y sobreponernos y tener victoria sobre el sufrimiento, sobre la maldad, sobre las maldiciones, cosas que puedan estar rondando en nuestra vida. Entonces esto es un excelente remedio, la palabra de Dios es vida, es un excelente remedio, una inyección de ánimo, de vitalidad divina de Dios por medio de su palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces cuando estamos sentaditos aquí, venimos animados a oír la palabra, realmente venimos a recibir vida de Dios, la clase de vida de Dios por medio de su palabra, para que al llegar a nuestro corazón pueda influenciar pues en todo nuestro ser de una manera íntegra. Primera cosa que tendremos que ver esta mañana en este contexto de que Dios encamina todo para nuestro bien, es que el sufrimiento que podemos experimentar proviene a causa del pecado humano. Dios no es el que nos mete el sufrimiento porque Él trabaja de esta manera en algunas oportunidades con sus hijos. No. El sufrimiento es una consecuencia y proviene del pecado humano. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que lo creó en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Hemos aprendido ya por varias veces, repetitivamente, que cuando Dios crea, hace algo vará en perfecto orden, armonía y belleza. Ese es el significado de la palabra crear de Génesis 1:1, vará. Que Dios está creando todo en perfecto orden y belleza y armonía. Bueno, en el huerto del Edén todo era así. Solamente había palabras de ánimo, palabras de cariño ahí entre Adancito con su Eva preciosa y aún en el trato con los animales y todo eso era perfecta armonía y belleza. Todo era excelente. ¿Cuántos hubieran querido vivir ahí? Nadie. Bueno, lo que se viene, iglesia, los cielos nuevos y la tierra nueva, es nuestra oportunidad. Y nos vamos a encontrar con Adán, por si acaso, por ahí. Bueno, entonces, el punto es que no había absolutamente nada opuesto al propósito de Dios antes de la llamada caída, de la desobediencia. No había enfermedad, no había huracanes, ni terremotos, ni gemidos, ni dolores, ni broncas, ni peleas. Los insectos no picaban, los zancudos eran buenos, no le picaban al hombre ni a la mujer, perros y gatos andaban juntos, alegres, el león no se la comía a las ovejas, andaban juntos, todo era armonía y belleza. Génesis 1:31 dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno, pero no solamente bueno, sino dice en gran manera. Cuando Génesis va relatando la creación, utiliza varias veces la expresión de que vio Dios que era bueno lo que él había creado. Vio Dios que era bueno. Al terminar el verso 31 de Génesis 1, vio Dios que lo que él había hecho era bueno, pero en gran manera. Y esa es la firma, con sello y todo. Bueno en gran manera, ¿por qué? Porque estaba en línea con el deseo, con el corazón de Dios. Y porque cada cosa creada por Dios tenía un propósito e iba a funcionar para el propósito que Dios lo había creado. Por eso todo era bueno en gran manera.
Nada iba a fallar ahí, en el sentido de la creación de Dios. Falló luego, sabemos, el hombre, porque en su libre albedrío tomó la decisión de hacerlo. Pero vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y era bueno en gran manera. Venía del corazón de un Dios bueno y todo era perfecto. Todo iba a funcionar en el orden que Dios lo había establecido. Llegamos al capítulo 3 y nosotros nos encontramos en Génesis 3 con la historia de la desobediencia, trayendo la trágica corrupción de la creación. Ahora, este asunto de Génesis 3 le solemos llamar, digo, eso es un término un poco suavecito para todo lo que aconteció. Decimos la caída del hombre, la desobediencia del hombre. Pero realmente lo que ocurrió cuando Adán y Eva desobedecieron fue una hecatombe, porque todo se alteró a causa de la desobediencia. Es como que si hubo una explosión nuclear que cambió todo, de lo hermoso y armonioso que era, en algo corruptible, en algo fuera del propósito de Dios. Todo esto aconteció a causa de la desobediencia. Entonces la palabra caída me parece muy pequeñita para describir lo que realmente pasó en ese momento. Una verdadera, entre comillas, bomba atómica hizo pedazos al universo y era como una espada afilada y cruel, cortando todo lazo de amor y armonía que Dios había creado. Eso fue lo que pasó en la famosa llamada así suavemente caída del hombre, Génesis capítulo 3. Luego en el capítulo 3 también, pero versículos adelante, del verso 7 al 19 de Génesis, vamos a encontrar las consecuencias de este asunto. Primeramente en el hombre y luego en su relación con Dios. Encontramos a un hombre que al haberle fallado y desobedecido a Dios, se esconde de Dios y tiene miedo del Señor. Tiene vergüenza de sí mismo. Adán echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la culebra y la culebra no sé a quién. Pero viene la culpabilidad. Ahí la gente tratando de encontrar quién es culpable de todo este asunto. Adán culpa a Eva, Eva a la serpiente. Hay dolor, el hombre va a trabajar con sudor y va a comer con el sudor de su frente. La muerte es inevitable, no solo la muerte espiritual que ya aconteció a causa de la desobediencia, pero también la muerte física. Sabemos que Adán y Eva vivieron después de la desobediencia todavía en términos físicos. Murieron espiritualmente al desobedecer, pero luego también sabemos que hizo su ingreso al ámbito de la tierra, la muerte física, convirtiéndose en algo inevitable. El pecado entonces, ¿qué trajo? La desobediencia, que trajo un gran conflicto, primero entre el hombre y Dios. Dios seguía siendo un Dios bueno, amoroso, con propósito. Miren que si Dios no hubiera sido bueno, amoroso y con propósito, desaparecía Adán y se hacía otro nuevo. ¿Y no les parece que eso hubiera sido de repente una buena salida, no? Pero Dios es bueno. Él tiene un propósito claro y definido. Él es un Dios de amor, un Dios que arregla situaciones, un Dios que cambia las cosas malas en buenas. Aleluya. Entonces Él había decidido ya seguir trabajando con el hombre que le falló, aunque esto de la desobediencia trajo conflicto entre Dios y Él. El hombre con su prójimo también, porque ya Adán con Eva ya se acabó el amor, ya. Todo lo que era lindísimo al comienzo, ya comenzaron las culpas. Tú tienes la culpa, tú hiciste esto, de ti dependió todo, ya las culpas. Entonces hay también este tipo de situación. Hay un conflicto entre el hombre y su prójimo, entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y su propio corazón. Porque a un hombre que ha desobedecido, que ha muerto espiritualmente, tiene conflicto también consigo mismo. No va a tener en su corazón el ánimo ni el deseo de buscar a Dios. Noten que cuando vino el pecado, la desobediencia, fue Dios en su gracia y en su amor el que buscó al hombre, el que fue tras el hombre. Y esto nos muestra la bondad y la fidelidad de nuestro Dios. Pero es interesante que nos demos cuenta que todo este asunto del pecado trajo conflicto entre Dios y el hombre, entre hombres, a sí mismo, con la naturaleza y con su propio corazón. Ahora, si hay alguien que se pregunta, pero ¿por qué el hombre tuvo la libertad?
para elegir? ¿Por qué Dios no lo hizo de tal manera que él no elija tomar decisiones equivocadas? Uno pensaría que esa sería la solución, ¿no? Hubiera sido la solución. Pero Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo creó con lo que hemos aprendido ya desde inicios en nuestra iglesia, que Dios creó al hombre con el llamado libre albedrío, capacidad de decidir, de ejercitar su voluntad. Y la revelación bíblica acerca de Dios nos permite pensar que Él no quiso el amor y la obediencia del hombre en forma obligada. Por eso es que Dios nos dio libre albedrío y habría que elegir obedecerle o no, había que elegir amarle o no. Porque bien Dios pudo haber hecho al hombre con esa cosa de no tener inclinación al mal. Pero Dios no fabricó algo mecánico, Dios no creó un robot. Dios quería que el hombre le obedeciera voluntariamente, siguiera su consejo, siguiera su guía, que era la mejor, por supuesto. Imagínense, Dios le creó todo al hombre, lo puso ahí, el hombre descubrió eso, y es como para decir, caramba, acá no hay ninguna razón para no seguir la voz del Creador, ¿no? Con todo lo que Él es, con todo lo que ha hecho, y donde a mí me ha puesto, diría Adán, pues no debería haber dicho, no hay ninguna razón para desobedecer al Señor. Sin embargo, ya sabemos la historia, pasó lo que pasó. Entonces, si no hubiera las opciones de obedecer o no obedecer, de amar o no amar al Señor, no habría mucho sentido en este asunto del amor y de la obediencia, pues no tendríamos realmente que responder a lo que Dios quiere de nosotros, al propósito de su creación con nuestra vida. Dios quería que nosotros seamos algo más que simples seres creados de una forma mecánica para responder, digo, como robots programados, manejados por el Señor a su regalada gana. Como quien dice, Dios manejando nuestra vida e imprimiendo en nosotros cosas desde su capacidad de Dios para que nosotros le amemos, pero no voluntariamente, sino porque, bueno, Él está manejando las cosas, porque quiere que le amemos. Pero el asunto no va por ahí. Dios nos hizo con voluntad, con libre albedrío, y ahí hay que tomar la sabia decisión de obedecerle, de amarle y de tratar siempre con las tentaciones y las cosas que vienen a nuestra vida que están invitándonos a hacer lo contrario. Pero es imprescindible que en este asunto de entender el sufrimiento y las cosas malas que suelen pasar, es que Dios no está, como alguien dijo, trabajando en el asunto. Dios no está metido, alguien también dijo, en el negocio de traer sufrimiento a su creación. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Él es productor de buenas dádivas. Santiago dice, no se equivoquen, hermanos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo sufrimiento y toda cosa no involucra a Dios en el asunto, es consecuencia de desobediencia y del pecado. Ahora tenemos que ver que antes de que el hombre fuera puesto en el Edén y que fuera tentado, ya había ocurrido una rebelión y el diablo ya existía, ya había sufrido esa metamorfosis de haber sido el querubín protector, el más hermoso de los ángeles. Él había decidido hacerse como Dios y más que Dios, y sabemos la historia, fue desechado. Entonces, por eso es que vemos cuando ya Dios creó al hombre, vemos al diablo ya ahí, vemos en operación y moviéndose y operando a través de la serpiente. Ahora hay que entender que el diablo es enemigo de Dios. Desde que se levantó contra Dios, queriendo ser igual a Dios, y Dios lo desechó, él se convirtió en enemigo de Dios. Ahora, para el diablo no es nada ventajoso querer enfrentarse a Dios directamente y tratar de ir y retarlo a Dios así directamente, porque siempre va a perder. Entonces la opción que él tiene es ir contra la creación de Dios.
Y por eso es que vino a tentar a Eva y Adán. Ambos cayeron en la desobediencia. Esa era la opción del diablo. ¿Pero para qué? Para hacer daño al propósito de Dios. Él no puede agarrarse de frente con Dios. Le hace daño a la creación de Dios. Esta creación de Dios diseñada para seguir la voluntad de Dios, para oír la voz de Dios, para obedecer a Dios, sencillamente por no tomar su lugar con la debida responsabilidad, entonces dio oídos a palabras de Satanás para destrucción del propósito de Dios. En las Escrituras lo más importante que encontramos es cómo Dios se revela a sí mismo por medio de Cristo, pero también encontramos en la palabra la revelación de otro personaje, del diablo, Satanás, de quien la Biblia nos dice que no ignoramos sus maquinaciones. La Biblia nos habla mucho acerca del enemigo de Dios, del diablo, de quien estamos ahora mencionando, pero nos habla de que no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos su origen, sabemos qué es lo que hace, sabemos de qué anda él maquinando, tras de quiénes está, sabemos todo eso. ¿Por qué? No hemos soñado, la palabra de Dios lo enseña, la palabra de Dios nos lo dice. Y sabemos que Satanás quiere destruir, él roba, mata, destruye, él es malo. Jesús lo calificó como homicida desde el principio, porque los mató, pues literalmente, con la tentación, y Eva y Adán, sometiéndose a esa tentación, murieron, los mató, y se convirtió, como dice Jesús, en homicida desde el principio. Entonces, Satanás es malo, él es homicida desde el principio, él quiere y trata siempre de ir en contra de Dios. Y como no puede directamente con Dios, va en contra de la creación de Dios. Ahora, estamos aquí en la tierra nosotros como iglesia. Somos hijos de Dios, somos creación de Dios y somos hijos de Dios. Y Satanás, con quien quiere agarrarse para hacer daño a Dios, diríamos de una manera indirecta, es con los hijos del Señor, con la iglesia, con nosotros. Por eso la advertencia de la palabra de Dios cuando nos dice que estemos alertas, que nos cuidemos del gran enemigo que tenemos, que se llama el diablo, porque él anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás es malo, él trata de destruirnos, él goza perversamente de nuestro dolor, de sufrimientos y de fracasos, y él los goza de eso, pero como tiene mente limitada, él no sabe que nuestro Dios todopoderoso, sabio, de cada situación mala, él tiene un propósito bueno para nuestra vida. Que lo malo Dios lo encamina para bien. Tal como le pasó a Josecito, ¿no? A José en el Antiguo Testamento. Vemos que sus hermanos lo vendieron, vemos que él tuvo sufrimiento injusto, acusado, metido en la cárcel, pero vemos la fidelidad de Dios. Y Satanás estaría pensando que bueno, con todas las cosas que le acontecían a José, José se iba a cansar, iba a renunciar, iba a renegar y iba a alejarse y apartarse totalmente de Dios, pero José se mantuvo firme. En el pozo se mantuvo firme, en la acusación, en la calumnia se mantuvo firme, en la cárcel se mantuvo firme, siempre, siempre. Y entonces Dios le dio una habilidad sobrenatural que sabemos que es la interpretación de sueños y sabemos que eso lo llevó a ocupar un lugar sumamente importante después de Faraón en el reino egipcio. Entonces, entendamos que el diablo es malo, pero él no entiende de que de cada situación mala, si nosotros nos mantenemos firmes confiando en nuestro Dios, hay provecho que Dios va a sacar de esa situación. Porque a veces pensamos que el problema que viene a nuestra vida, la dificultad que viene, es como decimos el final de la historia y no es así. No sé qué situación puedan estar pasando algunos de ustedes en tal o cual área de su vida, pero quiero decirles, hijos de Dios, que ese no es el final. Porque Dios siempre saca provecho de lo malo, o que nosotros nos metemos, o que el diablo produce, o que el diablo nos incita para eso. Siempre Dios va a sacar provecho favorable a nuestra vida.
Él sabe hacerlo, porque es un Dios bueno, es superior a la mente del diablo. Su corazón es un corazón de amor para nosotros. Entonces, a pesar de la maldad, a pesar de que el diablo trata de destruirnos, nosotros sabemos que la fidelidad y la bondad de nuestro Dios es mayor. Y la palabra nos enseña así a estar alertas, a no dejar que el diablo con sus mentiras nos engañe, como pasó con Eva y con Adán. A no oír sus mentiras que contradicen la palabra de Dios. Para nosotros lo que Dios dice, hermanos, en su palabra, las declaraciones de Dios por medio de Jesucristo, en línea con su obra y con su propósito en Cristo para nosotros, están firmadas y selladas por Dios y son la verdad. Y sobre ellas tenemos que reposar, nada más. No tenemos que oír otras voces, tenemos que concentrarnos en las voces de los textos bíblicos, de los consejeros bíblicos, que son cada uno de los versículos que Dios trae en cada oportunidad como esta que tenemos de oír la palabra del Señor y prestar atención a esa palabra de Dios y recibir esa palabra de Dios, creer esa palabra de Dios, caminar con esa palabra de Dios. Hoy tienes que irte de este lugar sabiendo que si estás involucrado en un problema, Dios obra en medio de toda dificultad y va a sacar un buen provecho de esa situación. No es la última cosa que te pueda pasar, no es el final de tu historia de esta manera. Es que Dios va a llevar todas las cosas a un buen provecho en nuestra vida. Como dice, la Escritura nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, estemos atentos a las maquinaciones del maligno, que de tal o cual manera pueden venir a nuestra vida. Así como Pedro, que nos advierte que hay que estar alertas y cuidarnos del enemigo, el diablo, porque anda como león rugiente. El apóstol Pablo también habló en este sentido. No estamos tratando de enfatizar a Satanás y su obra, pero debemos de refrescar para saber que el diablo es un enemigo derrotado, que es un enemigo que persigue a los hijos de Dios, pero que los hijos de Dios tenemos la victoria. Amén, iglesia. Pablo dice, nuestra lucha verdadera es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La buena noticia dentro de todo esto que la Escritura nos dice es que también la misma Escritura nos enseña en Colosenses que el diablo es quien finalmente va a terminar avergonzado. Él trata de avergonzarnos a nosotros, pero él es el que finalmente termina avergonzado con todas sus acciones y cosas que aparentemente él puede decir, uy, ya la hice, ya yo gané aquí. ¿Qué le pasó en el huerto del Edén? Tan pronto tentó a Adán, a Eva, entonces cuando ellos cayeron, como solemos decir, vino la promesa de redención. Inmediatamente en Génesis 3:15, ahí está la primera promesa de la redención. Quizá él no lo apreció, no se dio cuenta de esto, pero hoy Dios ya estaba marcando la pauta de que él es un enemigo derrotado, que el diablo nunca tiene la victoria en las cosas que hace ni en el propósito que él pueda tener. Quien es el victorioso es nuestro Dios. Quien va a cumplir su propósito en nuestra vida es el Señor. Entonces, dentro de todo lo que estamos oyendo de Satanás es que el que cree en Jesucristo no será avergonzado. Es el diablo el que está derrotado y el que queda avergonzado, degradado, deshonrado, que ha sido expuesto al desprecio y a la humillación. Esto significa avergonzado. Y eso le ha pasado al diablo siempre. Siempre. Cuando aprendemos la palabra y nos damos cuenta de esto, entonces tenemos una perspectiva correcta de este personaje. Y no como en algunos sectores de la iglesia que se enfatiza muchísimo su obrar, como que es súper poderoso, como que le está ganando a Dios, y eso no es cierto. Dios siempre es victorioso. Y la iglesia es la iglesia victoriosa. A pesar de dificultades, de problemas, de cosas que enfrentamos, de sufrimientos y todo, la iglesia tiene la victoria. Y Satanás está totalmente derrotado. Colosenses 2:15 dice así:
A vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos alaban a Dios por este perdón maravilloso? El diablo no tiene sustento para acusarnos, porque Dios es quien nos ha perdonado de todos nuestros pecados. ¿No te alegra eso? No hay fundamento sobre el cual el diablo legalmente te diga que Dios te va a condenar, que Dios no te ama por esto o por otro de los pecados que has cometido. Porque sencillamente el Señor nos ha perdonado, dice, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Siempre oímos que parte de lo que dentro del cuerpo de Cristo se suele hablar es que el diablo pensó que tuvo una gran victoria cuando Cristo fue crucificado. Pero la sabiduría y el poder de Dios son mayores que las cosas que el diablo pueda producir, a lo cual él puede incitar. Interesante, porque Jesús murió, pero luego resucitó. Y no solo resucitó y se quedó en la tierra, pero ascendió gloriosamente al cielo. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y en un sentido espiritual nos ha hecho sentar juntamente con Él en estos lugares celestiales. El diablo ni se imaginó que un cristiano común y corriente, por llamar así, pueda tener autoridad sobre él. Y vaya que lo tenemos. Los cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos autoridad en contra de Satanás. No es mi autoridad, es la autoridad de Cristo, del que lo venció en la cruz, fluyendo a través de mi vida, para establecer la voluntad y el propósito de Dios cuando Él quiere hacer daño, cuando Él quiere hacer su obra. Entonces esto es importante para nosotros. Dice que el Señor quitó todo el acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz, despojando así a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Este término públicamente significa con toda claridad, confianza, denuedo y seguridad. Jesús así lo exhibió al diablo después de su derrota en el ámbito espiritual. Así fue exhibido Satanás, con franqueza, con denuedo, con seguridad, con toda claridad y confianza, porque la obra de Jesucristo fue real, porque la obra de Jesucristo fue verdadera y fue una obra suficiente para terminar derrotando a Satanás. Nadie tiene que hacer ninguna otra obra para derrotar a Satanás. Él ya está derrotado y la iglesia tiene que prevalecer en la victoria del Señor. Y lo que tenemos que hacer con el diablo es hacerle saber su derrota y que nosotros tenemos la victoria sobre sus insinuaciones, tentaciones, planes, propósitos que él tenga, y que mayor es el propósito de Dios en nuestra vida que las cosas que él esté tratando de hacer con nosotros. Dice la palabra que ha sido exhibido públicamente, que Jesús ha hecho esta obra sobre Satanás y ha triunfado sobre Satanás y sus huestes ahí en la cruz del Calvario. Este término triunfar significa que el Señor hizo una procesión aclamatoria de victoria. O sea que en el ámbito espiritual hubo un paseo. Cristo victorioso a la cabeza. El diablo arrastrado y vencido con todos sus demonios. Eso es lo que pasó en el ámbito espiritual. Hubo una procesión aclamatoria de victoria cuando Jesús resucitó victorioso. Cuando Él en la cruz del Calvario entregó su vida, cuando Satanás fue derrotado, cuando el acta de decretos fue puesta en la cruz, esta victoria significa que hubo una procesión aclamatoria y sobre el diablo y todos sus demonios, ahí en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús por ello? Digan: Dios es bueno, tengo la victoria, Jesús la ganó, soy más que vencedor. Entonces no vamos a olvidar que el diablo ha sido avergonzado cuando se rebeló contra Dios, fue avergonzado cuando
intentó destruir el plan de Dios con Adán. Fue avergonzado cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y él trataba de impedir que Dios cumpla su propósito, y Dios de una manera sobrenatural hizo que el pueblo pasara en seco, ¿no? El mar Rojo se abrió y el pueblo pasó en seco. Y los egipcios, pues todos los que perseguían al pueblo de Dios, se ahogaron y terminaron sencillamente perdidos, muertos. El diablo siempre va a terminar avergonzado. Cuando intentó matar a Jesús por ordenanza del rey Herodes, también no le funcionó. Jesús siguió vivito, siguió creciendo, siguió avanzando y cumpliendo el propósito del Padre bueno. Cada vez que Jesús ministraba, cada vez que Jesús libertaba a los oprimidos por el diablo era avergonzado. No Dios, no Jesús, era Satanás el que era avergonzado. Él es malo, él quiere hacer daño, por supuesto, pero nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Y nos vamos a mantener en nuestra victoria. ¿Cuántos dicen amén? Digan: la victoria de Cristo es mi victoria. Yo me paro en ella. No dejaré que el diablo tome lugar para cumplir su propósito con mi vida. Soy de Dios, le pertenezco a Dios y Él va a cumplir lo que Él quiere conmigo. Aleluya. Amén. Amén. La vergüenza final de Satanás, ¿cuál será? Cuando él se ha echado en el lago de fuego y azufre. Alístate para sacarle la lengua al diablo ahí. Esa es la vergüenza final, pues. ¿Dónde va a terminar el diablo? En el lago de fuego y azufre. Hoy es nuestro tiempo para tratar con él como lo que es, como un enemigo ya derrotado. Nosotros tenemos la victoria. Pero la gran vergüenza de Satanás final, que ya no le va a dar para otra oportunidad avergonzarse, es cuando se ha echado en el lago de fuego y azufre, para el cual fue preparado pues para él. Entonces, iglesia, retomando la enseñanza, el sufrimiento proviene ¿de qué? Del pecado humano. Satanás, quien está involucrado en este asunto, trata de destruirnos. Pero él ya fue derrotado y nosotros prevalecemos en la victoria que hemos recibido de parte del Señor. Es decir, que no le tengas miedo al diablo. Amén, iglesia. No le temas al diablo. Tú tienes la victoria sobre el diablo. Él puede aparecerse de 20,000 formas delante de ti, pero tú puedes hablarle en el nombre de Jesús y se va a esfumar. Se va a esfumar. ¿Por qué? Porque la victoria la tenemos nosotros. Él puede querer aparentar formas, figuras para meterte miedo por aquí y por allá, pero tú usa el nombre de Jesucristo y tú liberas esa situación dentro del propósito de Dios para disfrutar de la victoria en Cristo Jesús. Entonces, a pesar de que el diablo es malo y está tras los pasos de los hijos de Dios, nosotros tenemos la victoria. Y finalmente, con lo que comenzamos, Dios va a encaminar todo para nuestro bien. Vamos a Romanos capítulo 8, versos del 28 al 30. Hay una palabra de Dios ahí para nuestro corazón. Romanos 8, 28 al 30. Este es el último punto que en este momento estoy tratando para que quede fresco en nuestro corazón. Y es que Dios, como dijimos al inicio, encamina todo para nuestro bien. Así la situación es fea, difícil. Recuerda, si te mantienes confiando en Dios, Dios encamina todo para tu bien. A pesar del diablo, tenemos la victoria en Jesucristo. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo voy a leer otra vez esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Iglesia, cada uno de nosotros hemos sido llamados de parte de Dios con propósito. No para quedarnos en el nivel que Dios nos encontró y nos llamó, sino para crecer cada vez más a la imagen misma del Señor Jesucristo. Ese es su propósito.
Y la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios es que seamos como Jesucristo. Como Cristo cuando estuvo en esta tierra, nosotros también. De ahí la declaración de Juan que dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esto concuerda con lo que nos acaba de hablar el apóstol Pablo aquí en Romanos. Sabemos, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente de Romanos 8:28. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hay un propósito divino, un propósito perfecto de Dios para tu vida y Dios va a seguir trabajando para que se lleve a cabo en ti, en mí y en todos sus hijos en el mundo entero. Romanos 8:28 entonces dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué cosa puedes estar pasando? Bueno, tú la sabes, pero quiero decirte que si amas a Dios, todo esto te ayudará a bien. Ahora, la gente puede tener problemitas con esta palabra, amar a Dios, o esta expresión. Amar a Dios no es infalibilidad. No es que tú no te equivoques o desobedezcas esporádicamente a Dios. Amar a Dios quiere decir que consideras a Dios, consideras su palabra, tanto para obedecerla, pero si la desobedecieras, consideras la oportunidad que Dios te da de otra vez retomar su plan en base a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y otra vez engancharse con el propósito de Dios. No correrte de Dios, sino correr hacia Dios y seguir adelante en su propósito. Eso es amar a Dios. No es infalibilidad. No tenemos que pensar tan religiosamente para decir que el que ama a Dios nunca le desobedece o es perfecto a plenitud ya en esta tierra, en este tiempo y en este cuerpo en el cual estamos viviendo. Por eso no es cierto. El que ama a Dios, considera su palabra y si falla, toma las oportunidades de Dios. Toma la sangre de Cristo. Toma el nombre de Jesús. Se engancha otra vez con Dios. Y sigue adelante. Ese es el que ama a Dios. El que no ama a Dios no le importa la palabra. Si falló, le da más crédito a las mentiras del diablo, a las acusaciones de Satanás, cuando la misma palabra dice que hemos vencido al diablo por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Entonces, el que ama a Dios no quiere decir que es infalible. Pero es una persona que se agarra del propósito de Dios, oye, va creciendo, va superando cosas con la ayuda de Dios, de la palabra, del Espíritu, y su vida va siendo perfeccionada, creciendo cada vez más a la imagen misma del Señor Jesucristo. Entonces, a los que aman a Dios, recuerda, todas las cosas les ayudan a bien. Si estás aquí, yo creo que ese es un buen indicativo de que amas a Dios, porque estás buscando su palabra, amas la palabra, quieres la palabra, vienes por la palabra, no venimos por nosotros mismos y disfrutamos estar unos con otros como iglesia, como familia de Dios, pero venimos por Dios, venimos por su palabra, venimos para adorarle, venimos para recibir la palabra del Señor. Entonces, un buen indicativo que estemos aquí. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué cosa estás pasando? Todo te ayuda para bien. Esta semana que estuve pasando por dificultades de salud, entonces inicialmente estaba incómodo, porque nadie está cómodo con molestias de la cabeza, de la gripe, resfrío, cualquier cosa que pasa en nuestro cuerpo, nadie está cómodo. Pero al no poder salir de la casa, entonces yo, gloria a Dios, he tenido mucho tiempo, pero mucho tiempo para estar en comunión con Dios, meditando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Y eso es un gran provecho para mi corazón, para mi vida, también para la iglesia, por supuesto, porque muchas cosas que Dios me va enseñando yo no me las guardo y las comparto con ustedes.
Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice el verso 29 de Romanos 8:28. El verso 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó también los glorificó. El argumento que el apóstol Pablo usa aquí es que si Dios entregó a su propio Hijo por nosotros, no hay límite en lo que va a hacer por nosotros. Entonces, en esa situación difícil, en esa situación que no nos gusta, pues Dios va a sacar provecho de beneficio para nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo concluye entonces que no hay nada ni nadie que pueda impedir el propósito amoroso de Dios para con cada uno de nosotros, sus hijos. Cuando en el verso 33 de Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si alguien te acusa, Dios justifica. La justificación de Dios es más poderosa que la acusación del diablo y de quien sea. La justificación de Dios prevalece porque está respaldada por la obra de Jesucristo. Las acusaciones no están respaldadas. El diablo es el acusador. Él es un enemigo derrotado, pero la justificación está respaldada por nuestro Dios y por la obra de Jesucristo. ¿Quién es el que va a acusar? Dice a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió por nosotros. También el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. ¡Aleluya! ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, iglesia, por medio de aquel que nos amó. Antes todas estas cosas, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, tu Señor. Estamos seguros en Dios. Por lo tanto, de cualquier adversidad, dificultad, problema que tengamos, recordemos, Dios sacará provecho, beneficio, ayuda para nuestra vida. Aunque no lo sintamos así, aunque ese momento no lo veamos así, pues esa sencillamente es la gran verdad. Hay cosas que pasan que pueden sorprenderte en la familia, en el trabajo, como el testimonio de una chica que escuché para terminar. Lo llamaron de su trabajo un día diciéndole que ya mañana no vaya a trabajar porque le estaban sacando del trabajo. Había estado años ahí, sustentaba a su madre, a su padre, ella era la fuente de ingreso para sus papás y sencillamente le estaban cortando el trabajo. Ella en primera instancia reaccionó un poco sorprendida, pero entendió que el hecho que le digan no hay trabajo es una bendición para ella en su contexto y en su circunstancia. ¿Por qué? Porque ella trabajaba en una de las Torres Gemelas. Y la llamada se le hicieron el día anterior diciéndole ya no hay trabajo, mañana no vayas a la oficina. Gloria a Dios, no se fue, no murió. Ven, Dios es bueno. Dios ve mucho más allá. Y Dios saca provecho de las situaciones. Entonces, iglesia, tenemos que mirar así nosotros. Mirar que en cada dificultad, en cada adversidad, no tenemos que tirarnos a golpear el piso y estar ahí quejándonos, sino con sabiduría. Me mantengo firme, me paro firme, me mantengo en mi victoria sobre el diablo y sus mentiras y sé que de esta situación Dios sacará provecho para mi vida. Dios lo hará. Dios es fiel, es un buen Padre para nosotros. Amén, iglesia. Tenemos entonces una enseñanza introductoria